Bien, el día de hoy vamos a hacer acá dos ejemplos haciendo uso del comando asignar. Estos ejemplos básicamente nos van a ayudar a entender un poquito más cómo es que funciona este nuevo comando que, como habíamos visto en la última clase, es exclusivo del programador, que básicamente le permite asignarle un valor a una variable. Entonces vamos a ver el primer programa. Dice, elabore un programa el cual permita el ingreso de dos números enteros y luego que muestre en pantalla el resultado de las cuatro operaciones básicas. Es decir, vamos a mostrar en pantalla lo que sería el resultado de la suma de estos dos números, la resta, multiplicación y división. Eso es lo que quiere decir o quiere que hagamos este enunciado, ¿verdad? Como programa. Bien, entonces para ello vamos a hacer acá algo distinto. Primero, vamos a mostrar dos formas de hacer este programa. Obviamente, una sin el comando asignar y otra con el comando asignar. Y también vamos a ver algunos puntos que vamos a empezar a dejar claro hoy con lo que respecta a la declaración de variables. Bien, entonces en primera instancia vamos a proceder a crear nuestro programa. Vamos a colocarle acá, ejemplo, asignar 1. Y la pregunta para ustedes, como son dos números los que tengo que ingresar, ¿cuántas variables tendría que declarar? Dos. Exacto, solamente dos variables, que son las variables que va a usar el usuario. Así que voy a colocar acá, definir n1, y n2 como entero. Aquí voy a colocarle como entero. ¿Por qué como entero? Porque dice acá de que permite el ingreso de dos números enteros. Me están pidiendo directamente números enteros. Cuando sea así, pues obviamente lo declaramos como número entero porque eso es lo que piden ellos. Cuando no nos pidan tipo de dato y sepamos que es para hacer una suma, resta o multiplicación, pues lo colocamos como tipo real o en este caso de tipo decimal. Pero acá están ya siendo directos que hay que colocarlo como tipo entero. Bien, entonces vamos a hacer acá algo que nosotros pues ya conocemos, algo que estamos bien acostumbrados a realizar, que básicamente sería solicitar los números. Voy a colocar acá escribir, a solicitarle al usuario que ingrese un número. Ingrese un número entero. Y voy a colocar acá leer N1. Luego, después de eso, voy a solicitar el otro número entero. Voy a colocar escribir, ingrese otro número entero. Y voy a colocar acá leer N2. Bien, entonces ahí ya tenemos lo que sería nuestros dos números que van a ser ingresados para posteriormente operarlos, que ese es el punto de esto. Solicitarlos y luego operarlos. Bien, ya que tengo acá los dos números que obviamente ya van a ser ingresados, tengo el espacio para que el usuario los pueda ingresar, ¿qué es lo que procede ahora? Pregunta, ¿qué procede ahora después de haber solicitado los números? Lo que procede ahora es hacer las operaciones básicas, sumarlos, restarlos, dividirlos y multiplicarlos. Eso es lo que sigue ahora. Entonces voy a hacer en este momento el programa sin hacer uso del comando asignar. ¿Sí? Voy a hacer ahorita una versión de este programa sin usar el comando asignar. Para ello yo vengo y coloco acá. Bueno, no lo voy a hacer completo, solamente voy a dar acá un par de ejemplos para que ustedes más o menos tengan una idea. La suma de sus números es, y colocaría yo acá, n1 más n2. Escribir la resta de sus números es, y colocaría yo acá, n1 menos n2. Y obviamente nos va a funcionar aquí, pues lo del otro pues sería algo lógico, colocar
El producto de sus números es n1 por n2 y la división de sus números es n1 dividido n2. Algo muy sencillo, ¿verdad? Entonces, ese es el programa más simple que podemos llegar a encontrar en su momento. Por ejemplo, 10 y el 20, el 50, perdón. Dice la suma de sus números es 60, estamos bien. Y la resta de sus números es menos 40. También estamos bien porque el primer número que se ingresó fue 10 y el segundo fue un 50. Y obviamente 10 menos 50 es menos 40, ¿verdad? Le estamos restando a un número pequeño una cantidad grande. Por eso es que nos tiran menos. Pero entre comillas podemos decir que ese programa pues está bien, al menos está bien redactado. Bueno, esta sería la versión sencilla, sin usar el comando asignar. Sin embargo, este no es el punto de acá, porque nosotros ya sabemos utilizar el comando escribir y el comando leer. Básicamente ese es un programa en combinación de ambos comandos, escribir y leer. Pero en este punto, yo no estoy viendo ese comando, sino que estoy viendo el comando asignar, cómo es que este funciona. Entonces voy a hacer algo acá distinto. Voy a bajar acá los mensajes. Y voy a suponer que estoy nuevamente en esta parte. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer acá con el comando asignar? Con el comando asignar voy a declarar o voy a crear una nueva variable, la cual va a albergar la suma de esos dos números. Es decir, va a haber una nueva variable que va a albergar esta suma. Y vamos a crear otra variable que albergue esta operación en la resta de estos dos números, de n1 y n2. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente yo vengo y voy a incrustar el comando asignar. Voy a colocar acá suma. Tengo que dar el nombre de la variable que va a ser suma n1 más n2. Luego creo otra variable que sería la variable resta y coloco n1 menos n2. Vamos con otra que se va a hacer la de producto o multiplicación y coloco n1 por n2. Y por último voy a colocar lo que sería división. Y coloco n1 por dividido n2. Básicamente lo que yo he hecho acá es que he creado 4 nuevas variables. Suma, resta, producto y división. He creado 4 nuevas variables, las cuales cada una de ellas va a estar albergando lo que sería la operación de los dos números, n1 más n2, n1 menos n2, n1 por n2 y n1 dividido n2. Eso es lo que va a estar haciendo básicamente esas variables. Están resguardando o están guardando en su interior esas operaciones. Ahora bien, luego de que obviamente ya tengo las operaciones, voy a proceder a mostrar los resultados. Por ejemplo, si yo quito n1 más n2 y n1 menos n2, la pregunta para ustedes. Yo quité ahorita n1 más n2. ¿Qué podría yo colocar ahí para que sustituya, perdón, esta operación? ¿Qué podría colocar yo ahí? Suma. Recordemos que tenía ahí n1 más n2. O les voy a plantear la pregunta de otra forma. ¿Qué variable tiene esa operación en su interior? La suma. Exacto. La variable suma contiene esa operación o el resultado de esa operación en su interior. Entonces, en lugar de estar colocando n1 más n2, simplemente vengo y coloco la palabra suma, ya que esta contiene la operación que obviamente yo estaba colocando anteriormente acá, la palabra suma la contiene en su interior. Y acá, pues por obvias razones, la palabra resta contiene esa operación. Escribir, vamos a colocar acá el producto de sus números es, y colocamos acá producto. Luego colocamos escribir, perdonen acá.
La división de sus números es, y colocamos acá división. Aquí le voy a dejar un espacio en blanco, que siempre hay que recordar que después de la última letra, antes del cierre de comida, dejamos un espacio en blanco para que nos quede bien, ¿verdad? Y no se vea todo eso todo ajustado, todo ahí apretado. Bien, entonces ya tenemos acá, hemos sustituido las operaciones que originalmente colocábamos acá por variables que contienen en su interior las operaciones. Vamos a ejecutar entonces el programa y vamos a poder observar. Vamos a colocar acá 50 y 20. Dice, la suma de sus números es 70, estamos bien. La resta de sus números es 30, también estamos bien. El producto de sus números es 1000, estamos bien también. Y la división de sus números es 2.5. Bueno, ahí estamos entonces. Y básicamente ahí tenemos nuestro primer programa, pues ya realizado, pero con el comando asignar. Claro está, hay que dejar algo bien claro, porque también quiero dejar algo bien integrado acá, algo el día de hoy. Y es que al haber colocado estas asignaciones, obviamente tuve que trabajar un poco más, es decir, creé 4 nuevas líneas que como usted bien se pudo dar cuenta, puedo colocar N1 más N2, N1 menos N2 acá directamente sin haber hecho todo esto. ¿Sí? Sin embargo, vamos a ver acá algo muy importante, ¿sí? Que vuelvo, repito, ya se dieron cuenta de que acá bien podríamos haber hecho esto sin ningún inconveniente. Muchos preguntan entonces, ¿para qué asignamos? ¿Para qué asignamos variables si al final podíamos haber hecho el programa así como lo teníamos antes, sumándolo directamente en el comando escribir? Bien, acá va la respuesta. Primero, podemos llamarle, no generalidad, pero sí formalidad, es bueno siempre declarar variables que contengan operaciones. De esa manera, el código fuente se va a entender y va a ser mucho más ordenado para otras personas que lo vayan a leer, en este caso, o lo estén tratando de descifrar. Más que todo para ver su funcionamiento, ¿sí? Por formalidad es bueno utilizar el comando asignar, pero ya sabemos de que podemos haber colocado los resultados directamente en el comando escribir, como vimos en el ejemplo anterior. Bien, ese es el primero. Segundo punto, se asignan variables o se crean asignaciones a variables cuando estas variables van a ser utilizadas más adelante dentro del mismo programa. Es decir, van a ser utilizadas los valores de estas variables para hacer otras operaciones u otras actividades dentro del mismo programa. ¿Sí? Que es como vamos a ver en el segundo que vamos a realizar el día de hoy. Así que, en conclusión, asignamos valores a una variable dentro del programa por formalidad. Pero bien, usted podría haber hecho este programa haciendo acá la suma, la resta y el producto directamente. ¿De acuerdo? Importante. Pero por formalidad lo hicimos. Y aparte que obviamente estamos viendo el comando asignar, que ese es el tema que nos tiene en cuestión acá el día de hoy. Ahora bien, vamos con otra cuestión acá importante. Habíamos visto algunas clases anteriores lo que era la definición de las variables, es decir, empezar a crear variables y decir qué es lo que va a guardar adentro. Por ejemplo, he colocado yo N1 y N2 y las he declarado como números o variables de tipo entero, que solamente pueden almacenar en su interior datos de tipo entero. La pregunta es la siguiente para ustedes. La variable suma, resta, multiplicación y división, ¿también tendremos que definirlas, sí o no? Pregunta, ¿hay que definir las variables suma, resta, multiplicación y división? O producto más bien. Bueno, ese silencio es algo preocupante y no quiero pensar de que va a ser tronadera este bimestre con los exámenes. Bien, vamos a hacerlo acá un poquito más claro para ustedes.
En regla formal en programación, como nos vimos la primera clase sobre esto de definir, habíamos indicado que por regla general, toda variable que se use en un programa se tiene que declarar toda, ¿sí? Ya sean variables por medio del comando leer, que son variables que el mismo usuario le va a asignar el valor, o bien sean variables por medio del comando asignar, que somos nosotros que le asignamos valor a esa variable. Siempre hay que declararlas. Ahora bien, eso es de manera formal, así como realmente tiene que ser. Sin embargo, tendría que hacer yo algo similar a esto. Por ejemplo, tendría que colocar acá definir suma, coma, resta, coma, producto, eh, coma y división como tipo entero o como tipo decimal, ¿sí? Tendría que hacer eso, definirlas. Claro está, esa es la formalidad y obviamente pues se tiene que realizar. Pero sin embargo, hoy en día en programación se trabaja de otra forma un poquito más ligera, más suavecita, como quiera llamarle, donde solamente se declaran las variables cuyo valor va a ser asignado por el usuario. Es decir, vamos a declarar o definir las variables que están con el comando leer, como N1 y N2. Variables que van a estar recibiendo los datos que ingrese el usuario. Entonces, esas sí las definimos sí o sí, o al menos se tienen que definir o declarar sí o sí, porque son variables que están recibiendo los datos que vienen por parte del usuario. Y las variables que uno crea o uno mismo como programador está creando, se declaran solamente si esa variable va a ser utilizada más adelante para realizar otra operación, ¿sí? Si esta variable suma la voy a utilizar para hacer otra operación más adelante en el programa, la declaro. Si no, no. Por ejemplo, yo acá no voy a declarar ni suma, ni resta, ni producto, ni división, porque son variables que solamente están albergando un resultado. Resultado que voy a mostrar. Y a partir de ahí ya no voy a hacer más con ellos. Por lo tanto, no hay necesidad de estar declarándolas. Porque, vuelvo y repito, suma contiene N1 más N2. Perfecto. Solamente quiero mostrar el resultado. Igual con resta, producto y división. ¿Sí? Entonces, básicamente, como son variables que son ya para mostrar resultados finales, no son necesarios declararlas. Pero si estas variables usted las va a seguir utilizando dentro del programa para hacer otras operaciones, entonces ahí sí las tiene que declarar porque van a ser parte de una operación. Por ejemplo, ¿por qué estoy declarando N1 más N2? Porque las estoy sumando, las estoy restando, multiplicando y dividiendo. ¿Por qué no estoy en este caso declarando suma, resta, producto, división? Si usted se fija bien, en ningún momento las estoy sumando, ni multiplicando, ni dividiendo, ni nada más, solamente ya para mostrar resultados. No sé si me he quedado claro con esta explicación en qué momento vamos a declarar variables, tanto del comando leer, que es así fijas, fijas, se tienen que asignar, y en qué momento vamos a declarar las variables del comando asignar. Más o menos, profe, pero Ok, ahí vamos a hacer vamos. otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede más claro acá. ¿Sí? Vamos a colocar acá ejemplo asignar 2. Ok, vamos a hacer el siguiente programa para que más o menos aquí podamos entender lo que yo les dije anteriormente. Dice, elabore un programa el cual permite el ingreso de dos números enteros. Ya nos están diciendo que son solamente números enteros. Y muestra en pantalla el doble de la suma de ambos números ingresados. Por ejemplo, háganse de cuenta que el usuario va a ingresar el 10 y el 2. Si usted suma 10 más 2, le va a dar 12. ¿Cuál sería el doble de 12? ¿Cuál sería el doble de 12? 24. Exacto, 24. Si el usuario ingresara 10 y 5, la suma de ambos números daría 15. El doble de 15 es 30.
Eso es lo que básicamente quiere que hagamos en este programa. Que hagamos un programa el cual permite el ingreso de dos números y vamos a mostrar en pantalla el doble de la suma de esos números ingresados. Entonces, vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a venir y lo primero que tenemos que hacer es declarar las variables. ¿Cuántas variables vamos a declarar en este momento? Dos. Exacto, dos variables. Porque se están solicitando dos números. Así que de entradita, como están solicitando dos números, yo sé que tengo que declarar dos variables. Definir n1 y n2 como entero. Perfecto, ya tengo las dos variables. Si en algún momento necesito declarar más, pues vengo y regreso y las declaro. Bien, vamos a proseguir entonces. Vamos a solicitar los números, que es el siguiente paso, ya que sin esos números nosotros no podemos trabajar. Ingrese, primer número entero. Y le colocamos acá leer N1. Y escribir, le colocamos ingrese segundo número entero. Y le colocamos leer N2. Bien, ahí hemos creado nuestras cajas, la caja N1 y N2, las cuales van a estar guardando los valores de los datos que ingrese el usuario. Bien, ahora, una vez que tengamos los números por parte del usuario, ¿qué correspondería hacer? ¿O qué tendríamos que hacer? Sumarlos. Exacto, sumarlos. Tenemos que sumarlos. Para eso, vamos a declarar una variable, la variable suma, la cual va a albergar en su interior la suma de esos números. Así que voy a colocar acá un comando asignar, el cual diga suma. N1 más N2. Bien, pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos encontrar el doble de un número? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿O cómo podemos deducir cuál es el doble de un número? Multiplicando y sumando. Exacto. Multiplicando y sumando podemos declarar o podemos observar el doble de un número. Por ejemplo, si tomamos un número y lo multiplicamos por 2, básicamente vamos a obtener el doble de ese número. Esa es la primera forma. Multiplicar un número por 2. Si usted viene y toma ese número y lo suma por sí mismo, ahí obtiene el doble de un número. Entonces, sumándolo por sí mismo o multiplicándolo por 2, obtiene el doble de un número. Ahora bien, importante acá. En este caso, ¿cuántas operaciones me pide que haga yo este programa? ¿Una o dos? O sea, quiero que analice esto. Para encontrar el doble de un producto de la suma de dos números, ¿cuántas operaciones tendría que hacer? ¿Una o dos operaciones en este programa? Una. Ya tenemos la suma, que sería una. Y para encontrar el doble, sería la número 2. Ah, Exacto, estamos haciendo dos operaciones. Primera operación sería sumar los números. Y después de sumar los números, tenemos que multiplicarlo por 2, que sería la segunda operación. ya. Exacto. Bien, vamos a venir entonces acá y voy a colocar acá asignar. Voy a colocar acá doble, el nombre que usted quiera le puede colocar a esta variable. Usted decide. Y voy a colocar acá suma, ya sea suma más suma, sumarlo por sí mismo o suma por 2, como usted quiera. ¿Sí? La cuestión es que ambas operaciones, suma más suma, le puede dar la misma operación, el doble del número o suma por 2. Bien, una vez que yo tenga yo acá Mm. estas operaciones, voy a proceder a dar mi respuesta. Escribir el doble de la suma de sus números, de sus dos números, es, ¿y qué tendría que colocar acá? ¿Qué variable es la que va ahí? ¿Suma, profesor? Suma. ¿Qué variable te voy a colocar ahí? Doble. ¿Suma o doble? Doble, profe. Exacto, el doble. Vamos a colocar el doble. Porque recordémonos algo. Mm, Doble es el que contiene ya el resultado final. La suma, obviamente, es para sumar los números. Y el doble es lo que estamos haciendo, es que estamos tomando el valor de la suma y lo multiplicamos por 2. Aquí tenemos dos operaciones.
Por ejemplo, de manera rápida. Por ejemplo, me piden el número 10 y el número 2. Ingresaron. La primera operación es sumarlos. Tengo que sumar 10 más 2. Yo sé que el resultado de esa operación me da 12. Luego, para encontrar el doble de 12, tengo que colocar 12 por 2, que sería una operación para que me dé 24. O bien puedo hacer 12 más 12, que yo sé que me va a dar también 24. Cualquiera de las dos operaciones me va a funcionar para obtener el doble de un número. Entonces, yo me quedo con esta, que es la más sencilla porque solo es un número y multiplicarlo. Ahora bien, ¿cuántas operaciones tuve que realizar para encontrar el doble de la suma de esos dos números? 2. Exacto, 2. 2, dos profesor. operaciones. Tuve que hacer dos operaciones, primero suma y después por multiplicar. Entonces acá, este programa, como me está pidiendo el doble de la suma, no puedo colocar yo la suma, ¿sí? La suma no la puedo colocar porque obviamente ahí no estoy obteniendo el doble de esta. Tengo que colocar lo que sería doble, el cual ya contiene el valor de la suma multiplicado por 2. Entonces, ya coloco la palabra doble. Ahora bien, importante acá. La pregunta es para ustedes. ¿Cuál es la variable entre esas dos? ¿Cuál es la variable que está siendo utilizada para hacer otra operación nuevamente? La de suma, profe. Exacto. La variable suma está siendo utilizada nuevamente para hacer otra operación. Entonces, como la variable suma está siendo utilizada para otra operación, la tengo que declarar. Voy a colocar acá, declarar suma también como entero, porque es una variable, obviamente, que está con el comando asignar, pero que también voy a seguir utilizando más adelante. En este caso, vean que la utilicé para multiplicarlo por 2. Así que la declaro. La variable doble, ¿por qué no la declaro? Porque la variable doble básicamente se ha utilizado para poder mostrar el resultado final. Y yo ya no voy a estar operando nada más. Básicamente con eso termino mi programa. Por eso es que la variable doble ya no la declaro acá arriba. Porque solamente me ha servido para mostrar una respuesta. Si yo estuviera utilizando la variable doble para hacer otra operación, la declaro. Pero como no, solo me está sirviendo para dar una respuesta, entonces no la declaro. Igual pasa acá. Suma si fue declarada porque esta variable suma se está volviendo a operar. Ahora ya entiende por qué acá suma, resta, producto y división no fueron declaradas, porque básicamente cada una de estas variables estaba mostrando el resultado final. En ningún momento en este caso las volví a utilizar para poderlas operar nuevamente. Ya fueron solamente utilizadas solo para mostrar respuestas finales. Lo mismo pasa acá. Doble solo fue utilizada para mostrar una respuesta final, a excepción de suma, que claro está albergando obviamente una operación, pero que nuevamente la variable suma va a ser utilizada para hacer otra operación. Y ya sabemos que las variables del comando leer N1 y N2 se declaran sí o sí porque son variables que va a usar el usuario. Y solamente las variables del comando asignar que se van a declarar son aquellas que se van a ser utilizadas para seguir operándolas dentro del programa. Eso, por favor, yo necesito que quede bien claro para que ustedes sepan en qué momento tienen que declarar variables y en qué momento no. Si son variables que solamente se van a utilizar para mostrar resultados finales, no hay necesidad de declararlas. Si son variables como suma, que sí van a ser utilizadas para hacer, en este caso, operadas en otras líneas de programación más adelante, entonces sí se declaran. Adelante, Estefanía. Profe, disculpe, solo se hace así como la variable suma, como se utilizó 2 veces, se declara. Así Entonces, es, exacto, así mero. Si se ok, profe, usa gracias. 2 o más veces, se tiene que declarar. Y la variable doble, como solamente se utilizó una vez, no se declara, porque es del comando asignar. Ahora, todas las variables que vayan con el comando leer, esas sí o sí se declaran, aunque se utilicen solamente una vez. Todas las variables que van con el comando leer, sí las vamos a declarar.
Claro está, esa es la forma suavecita, light, para no estar declarando el chorro de variables en el programa, que se nos vayan 5 líneas solamente en declarar variables o una gran línea extensa solamente en declarar variables. No, solamente declaramos aquellas que realmente van a ser utilizadas para operar. Por ejemplo, fíjese muy bien acá. ¿Por qué estoy declarando N1 y N2? Porque esas variables van a ser operadas. N1 más N2 entraron acá a ser parte de una operación. ¿Por qué estoy declarando suma? Porque suma también entró a ser parte de una operación dentro del programa. ¿Y por qué no declaré doble? Porque doble obviamente en ningún momento estoy viendo que está siendo operada con otro número u otra variable. ¿De acuerdo? Eso es importante, por favor, poder entender en esto en qué momento declarar variables, tanto del comando leer como del comando asignar. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta ya para finalizar este tema el día de hoy? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a cerrar con esto la clase del día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con esto. Tal vez de pronto dé un último ejemplo, si el tiempo me alcanza, después de dar el cronograma y la tarea 1, tal vez de pronto dé un último ejemplo sobre el comando asignar. Y posteriormente ya la próxima semana entramos ya con un nuevo tema de un nuevo comando que vamos a seguir a utilizar. Entonces, eso sería todo por hoy, jóvenes. Que todos tengan feliz día y los veo mañana por acá por Zoom. Que tengan todos feliz día. Con permiso. Adiós, Nos profe. vemos, Adiós, Mira. profe. Feliz día.